Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros Katu Arconada. Katu, que nació en el País Vasco, tiene la nacionalidad boliviana, conoce perfectamente América Latina, ha escrito 1, 2, 3 libros sobre los procesos de transformación social en el continente y que está recién desembarcado de Venezuela. Sí, así es, Luis. Muchas gracias por la invitación. Katu, a propósito de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador y la invitación girada a Nicolás Maduro para que asista, distintos sectores de la derecha mexicana han insistido en que Maduro no es bienvenido porque es un dictador y porque en Venezuela no hay democracia. ¿Es cierto eso? Bueno, te digo también con un poco de tristeza que ojalá solo fuesen sectores de la derecha, ¿no? También ciertos sectores de una cierta progresía liberal se han quejado públicamente. Yo he sostenido algunos debates en redes sociales justamente de la llegada de Nicolás Maduro, aludiendo además a las violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es una hipocresía tremenda. ¿Por qué hipocresía? Bueno, porque en primer lugar no he visto a nadie quejarse por la llegada de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, el principal asesino serial de derechos humanos, violador serial de derechos humanos del mundo. No he visto a nadie quejarse. Creo que la próxima vez que vayas a Estados Unidos vas a tener dificultades para cruzar la frontera. Sí, un saludo a la administración Trump. Tampoco he visto a nadie quejarse por la llegada del uribista Iván Duque, presidente de Colombia, ¿no? Porque ni siquiera estamos hablando de que Estados Unidos, que es el vecino del norte, estamos hablando de que si miramos hacia Sudamérica y en este caso hacia Venezuela, tenemos un país al lado, como es Colombia, donde cada día están desapareciendo a líderes sociales, donde llevamos como 150 líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz, y no hay nadie que proteste por esta llegada. Yo creo. Pero ahí hay una democracia, ¿no?, en Colombia. Claro, al parecer sí, una democracia liberal, tutelada, y donde parece que violar los derechos humanos mientras no salgan en CNN sale gratis, ¿no? Yo creo que, como te digo, es una hipocresía y a la vez es un gesto de soberanía del gobierno, del nuevo gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, de invitar precisamente a todos los presidentes. Yo entiendo perfectamente que tenga que llegar un alto cargo de la administración Trump, finalmente son países vecinos. Entiendo perfectamente que pueda llegar cualquier otro presidente, aunque yo no comparta posiciones ideológicas con él, pero sí me parece una hipocresía que se critique justamente la llegada de Nicolás Maduro, presidente legítimo de un país donde, como digo, ni se tortura, ni se desaparece gente como sucede en otros países, ni mucho menos se provocan intervenciones o golpes de Estado en otras regiones del mundo, como en este caso sí hace, creo que eso ya no está en discusión, sí hace Estados Unidos. Cada día en la prensa mexicana, pero también en la española, me atrevería a decir que en los periódicos de la mayor parte del mundo aparecen noticias sobre Venezuela. Cada día. Hambre, migraciones, desabasto, violencia. ¿Cómo explicarnos ese fenómeno? Bueno, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Siempre recordando aquella famosa frase medio políticamente incorrecta de Bill Clinton cuando decía es la economía, estúpido. Yo creo que en este caso es la geopolítica. Si Venezuela no tuviera las reservas de petróleo más grandes del mundo, a 3 días de barco cruzando el Caribe de las costas de Estados Unidos, a diferencia del crudo, ¿no?, del petróleo iraquí, por decir, que tarda 1 mes y medio en llegar hasta esas mismas costas estadounidenses. Si Venezuela no tuviera unas de las reservas más altas también del mundo de oro, de coltán, etcétera, etcétera, ¿no?, además con unas relaciones privilegiadas que abrió el comandante Chávez con China o con Rusia, ¿no?, transformando el orden mundial, el orden geopolítico, ¿no?, y en una mirada sur-sur que deja de depender como antes se hacía del norte. Ten por seguro, Luis, que no estaría pasando lo que está pasando, y ten por seguro que los medios no nos pondrían el foco en los problemas de un país que, por supuesto, como cualquier otro proceso, con gobiernos de izquierda o de derecha, tiene problemas, enfrenta problemas.
Lo que hay que también examinar un poco más a fondo es justamente el origen y las causas de esos problemas, ¿no? Pero entonces tú sostienes que Venezuela es una democracia. ¿Qué elementos tienes para afirmar tal cosa? Los opositores venezolanos dicen que no es así, que estamos ante una dictadura. Bueno, pues yo sostengo no solo que es una democracia, sino que además, de alguna manera, y desde la victoria del comandante Chávez en 1998, desbordó los márgenes de la democracia liberal, representativa, burguesa, a los que estamos acostumbrados y muchas veces acomodados, y porque fíjate, a Andrés Manuel López Obrador le están llamando también dictador ahora por hacer consultas en México, ¿no? Más allá de cómo queramos caracterizarlas y de las críticas que podamos tener, lo que es una realidad es que dictaduras son otras. Yo creo que Venezuela, acabo de estar ahí, vive un proceso muy complicado de guerra económica, de manipulación mediática, pero donde una y mil veces permanentemente la población puede votar en un sistema en el al que Jimmy Carter ha considerado el más seguro del mundo, ¿no? Esa urna electrónica con doble verificación, y donde incluso se han llegado a perder unas elecciones legislativas que el gobierno reconoció perfectamente frente a una posición absolutamente fascista. Yo lo que quisiera es que Venezuela tuviera una posición responsable con un proyecto de país diferente, que en todo caso intentase seducir a la mayoría de la población venezolana. Pero frente a eso lo que tenemos es una oposición que solo sabe salir a la calle, generar violencia, quemar viva a la gente, ¿no? Por ser chavista, por ser negra, por ser pobre, ¿no? Por ser de los sectores populares. Y yo creo que ante esa situación realmente uno solo puede ponerse del lado de donde está la mayoría social y también del lado del gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Hace un par de años daba la impresión de que esa oposición estaba a unos metros de tomar el poder. ¿Es eso verdad ahora? No, yo creo que primero se intentó construir, al igual que en la Argentina, ¿no?, un líder a partir del marketing político. En este caso era Capriles, ¿no?, que ya de alguna manera quedó en el olvido. Intentaron construir ese líder que de alguna manera polarizara, antagonizara con Chávez primero, con Maduro después. No pudieron. Las propias características de la oposición venezolana, ¿no?, los adecos, los copellanos, ¿no?, los que forjaron ese pacto de punto fijo, que se repartió la renta petrolera en Venezuela durante 40 años, ¿no?, hasta que llegó justamente Chávez a despertar a las mayorías sociales. Bueno, no son absolutamente incapaces, en la medida en que se dedicaron justamente a eso, a hacer rentismo, ¿no?, extractivismo de la renta petrolera, son absolutamente incapaces de tener un comportamiento democrático y de generar una alternativa de país propia, ¿no? La descomposición y luego fragmentación y posterior implosión de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, yo creo que es reflejo de todo eso. Y también hay que reconocerle al chavismo, ese chavismo sociológico, y al gobierno que encabeza Nicolás Maduro, que cuidado también frente a la imagen distorsionada que intentan imponer los medios de comunicación. Es un gran cuadro político, fue el mejor canciller que tuvieron los países del ALBA durante más de 8 años. Yo creo que hay que asumir que se lideró una iniciativa política que fue fragmentando, dividiendo y partiendo a nivel político a la oposición, y logró una victoria contundente en las últimas elecciones presidenciales de mayo, del 20 de mayo de este año. Tú acabas de estar en la Feria del Libro en Caracas. ¿Había gente en esa feria, en las mesas? ¿Se compraban libros? Porque la imagen que se tiene de Venezuela desde México y desde otros lugares es el de largas colas para abastecerse de alimentos, este clima de violencia, etcétera, etcétera. ¿Fue la gente a la Feria del Libro? Sí, no solo fue la gente, sino que ha sido la edición más exitosa de los últimos 10 años de la Feria del Libro. Hubo una muy buena decisión por parte del ministro de Cultura, Ernesto Villegas, de sacar la feria de donde normalmente se hacen, no solo en Venezuela, sino en la mayoría de los países, que es en lugares cerrados, en ferias, en teatros, pero más bien cerrados,
y dedicados casi a unas élites académicas, culturales, y trasladarlo a un lugar simbólico como la Plaza Bolívar y sus alrededores, ¿no? La casa donde nació el libertador Simón Bolívar, etc. Yo lo único que he visto es miles y miles de personas, y ahí está también mi Twitter, que hay reflejo de eso, pero las redes sociales del Ministerio de Cultura, de la propia Filben, donde puedes ver a miles de personas participando de espectáculos culturales, de presentaciones de libros simultáneas, con un país, en este caso invitado como era Turquía, ¿no? Con su gobierno también trasladando la cultura y la literatura tan rica, turca en este caso, ¿no? Por todo, diseminada por todo ese centro histórico. La verdad que decía el otro día en la clausura el ministro de Cultura que se había convertido la propia Feria del Internacional del Libro de Venezuela en un 13 de abril cultural, ¿no? El día que se derrota el golpe. Yo creo que realmente la Feria del Libro ha sido un hecho político que sirve también para normalizar muchas cosas y, en la medida de lo posible, para romper ese bloqueo informativo y trasladar una realidad que no es la que vemos todos los días en los oligopolios mediáticos. ¿Se editan libros en Venezuela? ¿La gente lee? Se editan más que nunca. Yo me he venido como con, no sé, en torno a unos 15 libros, una edición... Pero eso es porque eres adicto a... Bueno, claro. Eres bibliómano. Claro, compro libros que luego no tengo tiempo de leer, pero igual los compro. Pero compré libros, me regalaron una edición facsímil muy bonita del Correo del Orinoco, porque se hizo una proeza también que fue trasladar la imprenta, la primera imprenta que tuvo Bolívar, con la que creaba el Correo del Orinoco para hacer frente a la Gaceta de Caracas, que era la que defendía los intereses de la corona española, y teníamos allá la imprenta de Caracas y la imprenta de Bolívar, y también de alguna manera nos llevamos la edición de los primeros correos del Orinoco que imprimió el Libertador. ¿Te parece, Gatu, si vamos a una pequeña pausa? Y ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de sus pantallas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en esta edición de Cruce de Palabras con un invitado especial, Cato Arconada, recién desembarcado de Venezuela, Cato. Se ha hablado del terrible desabasto económico que hay, que no se encuentran medicinas. Decíamos hace un momento sobre las imágenes que transmiten los medios de comunicación de anaqueles vacíos en las tiendas, de gente haciendo cola, de reportajes sobre el extraperlo, sobre el contrabando. Tú que estuviste ahí ahora, ¿viste eso? Primero debo decir que he notado un cierto respiro con las últimas medidas impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro, también la introducción del bolívar soberano y el manejo del famoso petro, la criptomoneda, pero también es cierto que sigue habiendo, obviamente, una situación muy complicada económicamente. Lo que hay que examinar es cuáles son los motivos para esta situación. Hay que los motivos, lo que se dice es que hay un manejo patrimonial de la economía, estatizado, que no se respeta las leyes del mercado y que el mercado entonces está castigando a ese país con el látigo de su desprecio. Bueno, claro, si por mercado, así, mercados en abstracto, entendemos a unas élites económicas transnacionales que dictan las reglas y la financiarización de la economía mundial, claro, probablemente es cierto, ¿no? Igual que como comunidad internacional entendemos muchas veces, o se entiende por detrás, la decisión de los Estados Unidos y de la Unión Europea, ¿no? Hay una realidad, y es que la orden ejecutiva de Obama, fíjate, ¿no?, que declaraba a Venezuela enemiga, peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como si Venezuela estaría poniendo bases militares en territorio estadounidense o haciendo injerencia y comprando líderes políticos o impulsando a los opositores para dar un golpe de Estado en Estados Unidos, ¿no? Entonces cosas que hace Estados Unidos. Cosas que hace cada día, ¿no? Ese país, el único país del mundo, decía Galeano, donde no hay golpes de Estado porque no hay embajada de los Estados Unidos, ¿no? Fíjate, en marzo del 2015, en marzo del 2013 muere el comandante Chávez, en marzo del 2015 se firma esa famosa orden de Obama que sobre todo ataca tres elementos o tres ángulos. El primero es
en la medida en que coloca a Venezuela como un peligro para la seguridad nacional, coloca las transacciones financieras de Venezuela al mismo nivel que transacciones financieras de organizaciones terroristas como el Estado Islámico, el ISIS, y con la capacidad de bloquear cualquier transacción que Estados Unidos desee. O sea, si alguien desea mandarme un giro desde Venezuela, no se puede hacer. De hecho, sí. De hecho, no. Es decir, y si tú quieres mandar un giro a Venezuela, también puedes tener problemas, incluso aunque sea por medio de un banco mexicano, ¿no? Ese es el primer ángulo de este ataque multidimensional. El segundo, y bloqueo económico. El segundo ángulo es la cuestión de la deuda. Resulta que las principales calificadoras, ¿no? Standard & Poor's, Fitch Rating y Moody's se ponen de acuerdo y colocan el riesgo país, la deuda y el riesgo país de Venezuela, a pesar de que Venezuela no ha dejado de honrar un solo día su deuda externa, solo en 2016 pagó 6.000 millones de dólares en deuda externa, a pesar de que Venezuela no ha dejado de pagar ni un solo día su deuda, colocan el riesgo país de Venezuela al mismo nivel que el de países africanos en conflicto. ¿Qué logran con esto? Ahuyentar cualquier posible inversión. Y finalmente, esa misma orden ejecutiva comienza a bloquear la compra, por medio de las transacciones financieras, la compra de medicinas y alimentos. Y estamos hablando de casos donde el Citibank ha bloqueado la compra de 30.000 unidades de insulina, donde hubo un bloqueo por parte de Colombia con unidades y medicinas para la malaria. ¿Qué argumento dan? No, ninguno, que es una decisión a partir de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos, que obviamente a los bancos estadounidenses obliga a hacer esto. Entonces, medicinas, alimentos y en una nueva vuelta de tuerca, porque esto fue ya con la administración Obama. En una nueva vuelta de tuerca, además, la administración Trump, sobre todo después del 20 de mayo y de las últimas elecciones presidenciales, donde Maduro y el chavismo ganan, en una elección con varios candidatos, yo también estuve participando como observador allá. Después de eso, la administración Trump impone nuevas sanciones contra la industria petrolera. De esta manera, para permitir la imposibilidad de conseguir maquinaria o repuestos y hacer caer la producción petrolera y así convertir un círculo vicioso, ¿no? Te impongo bloqueo a las transacciones financieras internacionales para comprar medicinas y alimentos, para comprar repuestos para la industria petrolera, tu industria petrolera cae, puedes comprar menos y así nos convertimos en un círculo vicioso, en un ataque multidimensional contra la economía venezolana, ¿no? Muy similar de alguna manera, también con características propias, a la que en su momento se impuso contra Cuba mediante el bloqueo o a las sanciones también contra la industria petrolera o nuclear iraní. Los medios de comunicación insisten reiteradamente que estamos ante una crisis humanitaria. ¿Es cierto? ¿Se puede calificar lo que se vive allí de esa manera? Yo creo que aquí de nuevo estamos ante una hipocresía terrible por parte de los medios. Fíjate que hay un periodista muy conocido de la principal cadena mexicana, ¿no? Bueno, corporación mexicana, Televisa, que se ha llegado a ir a la frontera de Venezuela y Colombia para hacer reportajes sobre lo que sucede allá, ¿no? Ignorando dos hechos. En primer lugar, una hipocresía porque en México, que es un país que ahora se ha puesto en el foco de atención por la caravana migrante y por la violación de los derechos humanos de los hermanos centroamericanos, nadie, absolutamente nadie, ningún medio de comunicación grande y transnacional o nacional se ha preocupado de informarse o de ir a Honduras justamente a ver cuáles son las causas. Un país que dio un golpe de Estado militar en 2009 contra Mel Zelaya, que dio un golpe electoral en las últimas elecciones, reconocido hasta por la OEA y la Unión Europea. No hay más que leer el informe de observación electoral, que habla de manipulación informática, de las actas, etcétera, etcétera. Un país que es la principal base aérea de los Estados Unidos, y en el que la población vive sumida en la doctrina del shock neoliberal y en la pobreza y desigualdad absoluta, y tienen que huir y migrar. Pero hay una enorme inmigración en Venezuela, eso no se puede ocultar. Hay una migración grande
por motivos económicos, porque esa es otra de las manipulaciones informativas que estamos viviendo. Se habla de refugiados políticos, se habla de asilados. No hay más que ver lo que dicen todas las convenciones internacionales para saber que esas personas son migrantes económicos. Migrantes económicos en más de un 50%, según la última encuesta de población, vivienda y bienestar que se hizo en Venezuela, en más de un 50% de clase alta o clase media alta, en más de un 50%. Y esa gente, con todo su legítimo derecho, busca un futuro económico mejor, justamente por esa situación complicada que se vive a nivel económico, ¿no? Están migrando, pero claro, aquí empieza a haber una serie de trampas mediáticas y de manipulación como por ejemplo mediática. Como por ejemplo, se toman las cifras de venezolanos que diariamente traspasan la frontera Venezuela-Colombia vía Cúcuta, ¿no? 30.000 venezolanos. Se habla que diariamente traspasan. ¿Buscando trabajo? Sí, y muchos de ellos van a trabajar a Cúcuta durante el día y regresan en la noche. Fíjate que si tomamos esos 30.000 venezolanos que dictan la mayoría de los medios, estaríamos hablando de un éxodo, ahí sí sería un éxodo migratorio de 10 millones de venezolanos a 11 casi millones de venezolanos anuales. No es cierto, 30.000 venezolanos se mueven constantemente en la frontera entre Venezuela y Colombia, como, no tengo las cifras, pero son miles y miles los mexicanos y los estadounidenses que diariamente atraviesan la frontera entre Tijuana, de Tijuana a Estados Unidos. La CNN habló recientemente de 870.000 venezolanos en Colombia. Asumámosla como cierta. En primer lugar, muchos están en tránsito. Y en segundo lugar, fíjate que son 10 millones de colombianos los que en los últimos años han migrado fuera de Colombia. Tan solo 5 millones de ellos... 1 a 10. Sí, 1 a 10. 5 millones de ellos están en Venezuela. Carnetizados además, porque es algo que el resto de países sudamericanos no han hecho con los venezolanos que justamente están migrando por motivos económicos, ¿no? Entonces yo creo que se produce una gran hipocresía, ¿no? Éxodo migratorio es el que se está produciendo en Centroamérica, el que estamos viviendo en México, ¿no? El de, como digo, ya miles de hermanos centroamericanos y hermanas centroamericanas en Tijuana en estos momentos. Eso es un éxodo migratorio y hay que examinar las causas. Entonces, claro que hay una migración importante que se ha agravado en los últimos años de Venezuela para otros países, pero no es ni de lejos la que los grandes medios nos están construyendo. Una y otra vez se maneja esta idea del colapso total de la economía venezolana y el quiebre de la sociedad venezolana. ¿Es verdad eso? No, ya digo, ¿no? Yo creo que no estaríamos hablando de esta situación tan complicada si Venezuela no fuese justo eso, ¿no? Las reservas de petróleo más grandes del mundo, más grandes, las reservas certificadas más grandes del mundo, ¿no? Ni siquiera estaríamos teniendo esta discusión y, por supuesto, no estaría sucediendo lo que sucede en Venezuela. Hay problemas, sí, como en cualquier otro país, como en cualquier otro gobierno. Hay mucha gente que en su momento estuvo acostumbrada a unos altos niveles de vida, que ha decidido migrar ante las dificultades económicas y está en todo su derecho, son migrantes económicos y ojalá el resto de países de América Latina, de Sudamérica y de América Latina los apoyen y les den su carnet, su residencia y su visa, pero desde luego, como digo, yo creo que aquí sí se produce una operación mediática que empezamos a ver cuando surgieron las guarimbas. Fue también el inicio probablemente de la construcción de las fake news, ¿no? Todavía muy rudimentarias, desde 2012 que comenzaron las guarimbas y la violencia, que casualmente en su mayor parte es opositora. Con toda esa ofensiva en contra, con toda esa publicidad y propaganda también en contra, ¿cómo es que ese proceso se mantiene, por ejemplo, a diferencia de las derrotas en Argentina, en Brasil o en Ecuador? Pues yo creo que ahí de nuevo hay que pensar ese concepto todavía complejo de descifrar, ¿no? Sobre todo desde fuera, que es el chavismo, ese chavismo sociológico, esa politización extrema de la sociedad. A mí en 2003, en un barrio muy popular de Caracas, en mi primera visita, 23 de enero, La Cañada,
los compañeros allá me decían, Chávez nos dio la dignidad, Chávez nos hizo recuperar la dignidad. Y con Chávez o sin Chávez, al pasado no volvemos nunca más. A ese pasado neoliberal, a ese pasado que de alguna manera tuvo su máxima expresión en el Caracazo, ¿no? En las reformas neoliberales que dejaron luego miles y miles de muertos en las protestas populares, en la resistencia contra esa implementación del neoliberalismo, ¿no? Y ese alza de los precios, etc. Ese pueblo que sufrió el Caracazo, que ha tenido miles de muertos en su historia, tiene claro que el pasado no quiere volver. Y es crítico con el gobierno chavista, con la revolución bolivariana, es crítico con el gobierno de Nicolás Maduro, pero de alguna manera hay una conciencia popular que quizás por falta de formación política y de formación ideológica, sobre todo entre los sectores populares, no se dio en otros procesos. Catu, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este cruce de palabras, mostrándonos el lado oculto de la luna. Porque lo que los medios nos están mostrando es solamente una parte de la luna, tú dices, no, hay un lado oculto que nada tiene que ver con ese lado iluminado. Y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía, y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí en Cruce de Palabras por Telesur.